Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Mario Campa, que nos viene a hablar sobre la mafia científica del CONACYT, así es como le han llamado, ¿no? Hay un reportaje ahí de Ricardo Valderas de Poder, ¿no? Se llama el medio sí. Que así le llamó, ¿no? Así es. Bueno, pues increíble, Mario, lo que se supone que es dinero para investigación científica y todo eso, pues vemos que se lo gastaban en desayunos, por ejemplo, 35,000 pesos, que por ejemplo, ¿no? Hay uno ahí. Lavanderías, viajes a Brasil, Europa, bueno, en fin. Pero además hay una situación ahí muy, pues no sé si perversa o cómo llamarle, que montan, crean una AC, ¿no? Sí. Y entonces están manejando dinero público como privados, ¿no? Cuando ninguna instancia privada tiene la facultad de manejar, de hacer uso del recurso público, ¿no? Sí, bueno, Aaron, fíjate que yo a raíz de este caso he traído muy presente aquella frase de Peña Nieto de que la corrupción es cultural. Uh-huh. Yo, por supuesto que no creo en eso. Lo que sí creo es que se puede dar, y a ojo que acaba de salir lo de los Pandora Papers, generalmente, y esto es un pensamiento que viene desde los griegos, se debe a una corrupción en las oligarquías, en el poder, digamos, en las cúpulas, que va permeando, ¿no? Va goteando hacia el resto de las capas sociales. Y si uno revisaron, generalmente asociamos corrupción al sector público, cuando muchas veces lo vemos también en el sector privado, y a veces hasta es el sector privado el que corrompe al sector público. Véase en los casos de Odebrecht, Lavallato en Brasil, y podríamos aquí mencionar muchos otros. Es el caso también, Monsanto. Sí, es el caso. Sí, y entonces vemos aquí también, y algunos se ofenden, cuando pues hay un mal uso de los recursos públicos flagrante, y esto pues aunque sea así fuera en la iglesia, así fuera en la academia, hay que denunciarlo, hay que decirlo, hay que investigarlo, lo cual por supuesto implica ser cuidadosos para no culpar a alguien, no pasarlo por el tribunal público antes de que pise los tribunales reales. Pero sí hay que cuestionar este tipo de gastos que estamos viendo, donde hasta se adquirieron inmuebles en algunas zonas lujosas de la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, exceso de viáticos y otro tipo de gastos. A ver, cuando uno va aquí, Aaron, y yo he sido testigo de ello, cuando uno va a una universidad pública, también aquí en Sonora incluso, tú ves cómo bajan los recursos, muchos de los investigadores, muchos de los profesores, no todos, por supuesto, hay sus excepciones, ¿no? Proyectos muy nobles y hay que preservarlos, es evidente, pero hay otros que de plano, Aaron, justifican cualquier cosa para bajar fondos públicos, que no se hagan. Cualquiera que haya estado en este tipo de ambientes lo sabe, ¿no? Hay que ser cuidadosos para no penalizar todo en su conjunto, pero de que hay muy malos manejos los hay. Muchas veces se crean proyectos simplemente para justificar, antes de incluso, Aaron, de pensar el proyecto, ya están justificando cómo bajar el recurso. Entonces, a eso yo no creo que la corrupción sea cultural, pero que sí se institucionaliza, ¿no? Cuando la oligarquía, cuando las élites se corrompen, pues ya después eso permea las instituciones. Además que hay un control de las instituciones, ¿no? Se coopta, hay cooptación, y entonces ya salir de esa dinámica se vuelve muy complicado. Por eso hay veces que hay que replantear una institución, ¿no? Preservarla, pero por supuesto que hay que modificarla, mejorarla, y si no sirve, pues eliminarla y quizá construir otras. Hay mecanismos formales, informales, institucionales. Yo sí creo que hay que darle un giro, independientemente de lo que suceda en esta investigación, porque no es la única, te aseguro que van a salir otras y que habrá y sigue habiendo otras. Yo sí creo que hay que darle un giro al sector, a la innovación. Creo que, por ejemplo, en Sonora, Aaron, vemos qué proyecto ha salido aquí de los centros de investigación en Sonora, que los hay, ¿no? Hay en ciencias sociales, está el CIAD y otros.
no vemos uno que tenga beneficios o derramas para toda la sociedad. Típicamente se van a un investigador y sus proyectos, a una empresa y sus proyectos. Está muy privatizada la noción aquí de la innovación. Sí debe, por supuesto, haber cierto personalismo en un inicio, pero tiene que ser un proyecto que demuestre que tiene utilidad pública, si es que va a ser financiado con recurso público, ¿no? Porque además es nuestro recurso el que aportamos con nuestros impuestos. Entonces tenemos un derecho a cuestionar a qué se está yendo ese dinero. Y si no se está yendo, en el caso, por ejemplo, de los centros de investigación de Sonora, que tendrían que hacer un poquito más de aportación en términos, por ejemplo, de la minería, que estamos estancados en el extractivismo y no, por ejemplo, en el procesamiento, pues yo me pregunto qué estamos investigando aquí en Sonora, ¿no? No están saliendo tampoco medicamentos o dietas para una población con tantos problemas, ¿no? De sobrepeso, de diabetes. ¿A dónde se están yendo los recursos, ¿no? Sí, por supuesto que hay que cuestionarlo, porque esto nos lleva a una reflexión más general del bien público, del interés general y de dónde debemos invertir los recursos escasos. Antes de llegar a una nueva ley de innovación, antes de aumentar el presupuesto, pues por supuesto que hay que poner reglas claras, porque si vamos a crear más fondos para que se vayan a los mismos de siempre o que se vayan a proyectos que es innovación maquillada, disfrazada, o que se vaya al patrimonio personal de muchos, pues entonces México va a seguir ocupando los últimos lugares de innovación en el mundo, que no nos sorprenda después. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ahora, hay los detractores, ¿no? Por lo general de este. Y bueno, algunos académicos, pues han pegado el grito en el cielo, ¿no? Dicen que es desproporcionado equiparar ese delito con crimen organizado. A ver, bueno, el crimen organizado tiene 9 categorías para empezar, ¿no? Y eso de desproporcionado, no, pues ya lo decidirá un juez, ¿no? Ya será, bueno, eso es lo que la fiscalía ahorita está presentando. Habría que ver en qué categoría de estas 9, pero un crimen organizado ya es la asociación, ¿no? De crimen organizado, algo así es el delito. Pues es cuando están coludidos más de 3 personas, ¿no? Y aquí evidentemente lo había. Ahora, insistimos, ¿no? O sea, un ente privado haciendo uso de recurso público, ¿no? Ahí sí. Es de lo más grave, ¿no? Que se pudiera, en cuanto a la ilegalidad de todo esto. Pero lo otro, los gastos, los que hacían, o sea, que no tenían absolutamente nada que ver con la investigación, ¿no? Onerosos los gastos. Se gastaron en un foro como 400 millones, algo así, ¿no? Pues o sea, una cosa espantosa. Sí, bueno, y así también había la organización de algunos foros, los que organizaba ProMéxico, ¿no? Donde incluso se pagaban boletos de avión a cursos del PRI o a asambleas del PRI, ¿no? Bueno, y entonces, Aarón, tenemos que replantearnos por qué somos, retomando la idea anterior, por qué somos de los últimos lugares en registro de patentes, de los últimos lugares en inversión científica, ¿no? En propiedad intelectual. Todo eso, por supuesto, tiene una explicación y mucho es una falla institucional y, por supuesto, la amplia, todo lo que se dispersó, digamos, la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento para reflexionar todo eso. Es un nuevo momento en la vida pública nacional en donde, por supuesto, que nada está dicho y hecho. Estos debates públicos nos deben llevar a mejores escenarios. Nos quejamos de la corrupción, pero luego no reflexionamos sobre cómo está enquistada también las instituciones, sea la que sea, porque así como hemos visto corrupción en la academia, está muy documentada cómo hay corrupción en las instituciones religiosas. Así es. O sea, que me vengan a decir que están libres de culpa, pues no creo que puedan tirar la primera piedra, ¿no? Entonces, es claro que, Aarón, que nadie es simplemente por ser quien es la institución que es, va a estar limpia, va a ser pulcra, va a estar santificada. Hay que cuestionar y nosotros tenemos todo el derecho, como ciudadanos, como por supuesto quienes contribuyen sus impuestos, de ver a dónde queremos que vaya ese recurso público, ¿no? Ahora, yo sí creo también que en el caso pues hay que ir con cuidado, ¿no? Hay que armar una buena carpeta. Hay gente que se molesta cuando se generalizan, insisto, no se trata aquí de decir que todos son iguales, por supuesto que no. Hay instituciones más limpias que otras, hay investigadores que hacen muy buena investigación, pero los que no, pues no se pueden ir con las manos así limpias y decir, no, pues formamos parte de este gremio
y entonces nos arropamos en él y nos vendemos como que somos damas de la caridad, ¿no? Ahora, una última reflexión, Aaron. En muchas partes del mundo está prohibido que la educación privada esté en manos digamos, de asociación, de sociedades anónimas, de SAs, ¿no? En el equivalente en México. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde en la educación primaria y secundaria no puede haber, son muy pocas excepciones, y todas están registradas como ACES. Las universidades están registradas también como ACES, y hay muy pocas privadas. La Universidad Trump es una con muy malos resultados, pero incluso dentro de las ACES en Harvard hemos visto casos de corrupción en los procesos de admisión, donde familias de ultra ricos van y le pagan a los entrenadores de deportes para que inventen un caso para sus hijos. Recomiendo un documental en Netflix al respecto. Le pagaban a los entrenadores para que a través de esa recomendación entraran prácticamente con las puertas abiertas a Harvard, a Yale y a otras universidades pues de élite en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama ese documental? Se me fue en este momento el nombre, pero hay que buscarlo. Digo, pueden googlear el caso corrupción en admisiones de Estados Unidos y ahí les va a venir Netflix. Y fíjate, si se da ahí en esas instancias, en las mejores universidades del mundo, en un país desarrollado, quizá con mejores instituciones, más desarrollo institucional, donde se supone que hay menor corrupción, ¿cómo entonces no vamos a esperar aquí que en ciertas instituciones mexicanas no haya ese caso, o peores que todavía no han salido a la luz? Entonces se trata también de por supuesto ser escépticos, ¿no? Y no entregar cheques en blanco, y nomás porque son supuestamente de la comunidad científica, que además a veces se abarata mucho ese nombre, ya entonces los vamos a dejar pasar, ¿no? A santificar. No, totalmente ha habido un drama ahí de los... bueno, pues es que son también... la mayor parte de estos opositores, pues que son opositores al actual régimen, y hasta me extraña, ¿no? Ahí también hasta Claudia Sheinbaum hizo una declaración en que era desproporcionado. O sea, pues es que eso lo va a decidir un juez, ¿no? Si hay los suficientes elementos, pues es así como se les debe de tratar, ¿no? O sea, lo otro es, bueno, persiguen científicos y no a los narcos y todo. Bueno, a ver, punto y aparte, si se persiguen o no, no por ello, bueno, se va a dejar de perseguir a otros, ¿no? Sí. Mira, o sea, no es argumento. Pues mira, es y retomando rápido el caso de Claudia Sheinbaum y su hija, a mí me consta que los procesos de CONACYT para ir a tener una beca en el extranjero, que yo tuve que cursar uno entero, son bastante complicados, son largos, y me consta que hay también mucha transparencia. En mi caso, pues, y me tocó casos de que un documento faltante te tumban todo tu caso, a pesar de que sea muy sólido, haya sido aceptado en universidades. Me tocó con un primo en la mejor universidad de física en Alemania, y le tumbaron el caso un año entero, simplemente porque le faltó algún documento. Son procesos complicados, pero también, y aquí yo tuve el beneficio de una beca parcial, pero también me tocó ver casos, Aaron, al final del sexenio de Felipe Calderón, y te estoy hablando de gente que me dio el testimonio mientras estuve allá, de gente que recibió una beca total para ir a estudiar a Estados Unidos antes de cerrar el sexenio de Felipe Calderón, a través de la firma de uno de sus jefes. Ya como premio de ese último año se fueron con una beca al extranjero. Y por supuesto que yo tengo el derecho de poner el grito en el cielo, porque yo decía, bueno, si a mí me costó mucho y me dieron parcial, ¿por qué a alguien a través de una conexión con el gobierno de Felipe Calderón le daban una completa, no? Sí. Y fíjate, eso yo lo pude ver con mis propios ojos, ¿no? Y de varias personas. Lo que no vemos, lo que no sabemos, debe ser mucho más grande. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ahí está, Mario, excelente como siempre. Muchas gracias, nos vemos el próximo siguiente martes. Un saludo a todos, buena tarde. Órale, esto es En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Vamos a una pausa y regresamos, una pausa comercial. Ya está con nosotros Bulmaro Pacheco, aspirante a dirigir el Partido de la Revolución Institucional acá en Sonora. Regresamos.